Hola, muy buenas noches a todos y todas. Vamos a esperar un minutico más a que se conecten otros profesores y damos por comenzada esta sesión de webinar para terminar este ciclo de esta cohorte. Entonces, en un minutico, 2 minuticos vamos a esperar y volvemos aquí todos. Hola, muy buenas noches a todos. Estamos de vuelta para comenzar nuestro webinar de cierre de esta cohorte con un tema muy interesante que estoy seguro que nos va a gustar y nos va a motivar a trabajar por la información verificada y por la construcción de los relatos periodísticos. En esta ocasión, quiero presentarles a una profesora que ha sido compañera aliada de este proyecto de diplomado, la profesora Mónica Grijalvo. Ella es licenciada de Filología e Idiomas de la Universidad Nacional. La profesora Mónica tiene una especialización en multimedia educativa de la Universidad Antonio Nariño y es doctora de educación por la Universidad de Salamanca, que también es mi alma mater. Allá también fue donde yo hice mi doctorado. Entonces me encanta también poder saber que compartimos el haber pasado por allá, por las calles de Unamuno y la escuela maravillosa de enseñanza que tienen en esa universidad. Bueno, ella actualmente trabaja en la dirección de Departamento de Formación de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y ha publicado diversas investigaciones sobre educación virtual. En este momento nos trae un tema súper interesante y es Noam Chomsky, la muerte de Noam Chomsky, la anatomía de un caso de desinformación. Espero que lo disfrutemos. Igual la sesión va a quedar grabada para que todos podamos en este diplomado verla después y vamos también compartirla a los profesores que están aquí, a quienes damos un saludo, a Carla Portela, Juan Pablo, María Fernanda, Diana, Natalia, Marcela, bienvenidos Valeria y a todos los que se me quedan sin mencionar, bienvenidos a esta sesión. Profesora Mónica, bienvenida. Esperamos entonces con muchas ganas su presentación. Gracias, César, muy amable por tu presentación. Y bueno, pues espero que les guste mucho. Yo, por lo menos particularmente, disfruté mucho en el momento en el que estaba haciendo este análisis, que es un análisis retórico.
Les cuento un poco, esta investigación hace parte de un proyecto que estamos desarrollando en asocio con la Universidad Nacional y es sobre retórica en Internet. Entonces, es un espacio en el cual se ha hecho análisis de diferentes redes sociales y también de estos fenómenos asociados al Internet y a la desinformación. No sé si ustedes tienen la presentación o la subo yo. Nosotros la tenemos, ya la Nosotros la presento. presentamos. Vale, listo. Pues quisimos llamarla La muerte de Noam Chomsky, anatomía de un caso de desinformación, básicamente porque pues el ejercicio que vamos a ver trata sobre el proceso que se realizó este año con la muerte de Noam Chomsky, que fue un caso bastante sonado y bueno, y que particularmente a todos los académicos que hemos tenido el placer de leer, de escuchar y de ver todos los planteamientos que hace Noam Chomsky, pues creo que para todos fue pues una sorpresa enorme y un dolor muy grande el haber pensado que realmente él estaba muerto. Y bueno, pues ese es lo que vamos a analizar. Como les digo, se va a hacer un análisis desde un ejercicio retórico. Trataré de no ser tan académica porque a veces estas cosas de retórica parecen como muy acartonadas, pero se van a dar cuenta de que es posible hacer un ejercicio mucho más lúdico y más placentero al momento de desarrollarlo. Avanzamos, por favor. Bien, el fenómeno de las noticias falsas y de todo este eh, boom que se ha generado alrededor de la información, pues tiene unos orígenes en este fenómeno que se ha llamado la posverdad. Este no es un concepto nuevo, o sea, no es algo que surgió con Internet, ni mucho menos con las fake news. Es un concepto que se ha manejado durante muchos años y que también, entre otras cosas, por ejemplo, hace parte del tema de lo retórico. Y es que para poder plantear una mentira que sea creíble, pues hay que tener todo un arte en la forma en la que se expresa, en la que se monta y en la que se dice. Por eso el fenómeno de posverdad se ha llamado el arte de la mentira. Y si ustedes ven allí la imagen, pues aparentemente es un ser humano, pero pues una lengua bífida que da cuenta de cómo el lenguaje particularmente es el que ha generado estos fenómenos de la llamada posverdad y por eso un análisis retórico es pertinente para establecer cómo es que se construyen estas mentiras. Hay muchos estudios y últimamente pues se han vuelto a tener en cuenta muchos estudios que hablan acerca de lo fácil o lo difícil que puede ser la construcción de las mentiras. Y en muchos casos, en los fenómenos actuales, la mentira ha sido un fenómeno que ha acompañado a muchos de los procesos políticos, económicos y sociales de nuestra era, y por eso también se convierte en un fenómeno sociocultural enormemente al que vale la pena dedicarle algunas horas de trabajo. Continuamos, por favor. Bien, acá hay la cita de un texto que a mí me gusta muchísimo, que es de Sara González Fernández. Es una profesora mexicana que ha trabajado este texto que se llama La violencia en la realidad digital, presencia y difusión en las redes sociales y dispositivos móviles. Y ella hace alusión a la manera como estos textos de posverdad y de falsas noticias pues ha generado en muchos casos un fenómeno de violencia bastante fuerte. Entonces, me permito leer la cita. Dice, si la violencia mediática es ya un fenómeno susceptible de convertirse en espectáculo, el alcance y la rapidez de difusión con los que cuenta Internet la convierten en un contenido que debe presentar, si cabe, un tratamiento aún más responsable desde el punto de vista informático y divulgativo. Eh, es muy, muy importante aprender a distinguir
las cosas que son verdad de Internet de las que no lo son. Y ese es el punto más difícil porque la información circula y circula sin procesos de confianza, de confiabilidad, ni tampoco de algún factor que haga que la información sea veraz, ¿no? Eh, yo creo que en el país hemos asistido a un fenómeno muy fuerte de desinformación que pasa inicialmente por todos los fenómenos políticos. Entonces, ha habido situaciones y movimientos que han generado que en el país se generen fenómenos de verdad. En muchos casos, por ejemplo, muy premeditados, como el sonado caso de las bodeguitas, en el que, pues, básicamente hay personas que están diseñando las mentiras para que se divulguen, sobre todo a partir de las redes sociales. Este fenómeno de la posverdad es muy importante porque, y si podemos continuar, hace alusión a lo que la gente quiere escuchar. Y ese es el primer factor importante a la hora de trabajar estos fenómenos de noticias falsas. Ayer tienen una caricatura y la chica le dice, no, papá, esa es una noticia falsa. Él dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Y a ese es uno de los aspectos a los cuales las mentiras, las noticias falsas y los fenómenos de posverdad te apuntan. Es decir, mucho de lo que circula realmente ha perfilado a los sujetos. En las campañas, por ejemplo, presidenciales, hay mucha gente que se expresa partidaria de un candidato o de un movimiento en particular. Entonces, esa persona misteriosamente puede empezar a recibir información en contra o a favor. Y eso hace que, pues, pensemos como el papá de la chica, ¿cierto? O sea, eso tiene que ser verdad porque es justamente lo que yo pienso. Entonces, ese es uno de los primeros factores en los cuales uno tiene que dudar. Cuando te llega información que corrobora permanentemente lo que tú piensas, te están perfilando. Y entonces uno tendría allí que empezar a dilucidar de dónde viene esta información, quién me la ha enviado, por qué me aparece en mis redes sociales, porque esos son unos fenómenos muy particulares de algoritmos que dependiendo de lo que el ser humano quiere y conoce y aprecia, pues eso mismo se lo refuerza. Entonces es como una retroalimentación de mis vicios, de mis posturas, de todo lo que yo pienso es una reafirmación eh, y además puede estar acompañada también de casos en los cuales sucede totalmente lo contrario de lo que yo opino, pero que al final me muestran que es una mentira, entonces yo digo, ah, vuelvo a reafirmarlo. Entonces hay una intencionalidad muy fuerte de parte de los constructores de las posverdades para que lo que yo pienso y creo se reafirme constantemente a través de las redes. Y muchos de nosotros circulamos la información. Es más, como sabemos que eso mismo es lo que piensa mi amigo, pues entonces también se lo envío a él y eso va adquiriendo unos niveles muy altos de gente que está circulando este tipo de información. Asociado a esto, y si podemos continuar, hay también un fenómeno que se ha trabajado mucho desde las posturas filosóficas y tiene que ver con la noción de autoengaño. ¿Se acuerdan de la fábula de las uvas y la zorra? Que la zorra pasa, ve las uvas allí en un árbol, intenta agarrarlas, ¿cierto? Porque además las ve que se ven súper jugosas, intenta agarrarlas, pero cuando se da cuenta de que no lo va a lograr, entonces, ¿qué dice la zorra? Dice, pues no, o sea, pues no se ven realmente tan buenas, no quiero comer uvas hoy. Bueno, ese fenómeno del autoengaño está asociado a ese fenómeno de posverdad en el cual me dicen lo que yo quiero escuchar, pero además hacen
que mis autoengaños, es decir, esta situación de no, no debe ser por ahí, seguramente esas uvas no son para mí, ¿cierto? Porque muchos de nosotros nos argumentamos este tipo de cosas, nos decimos, no, pues seguramente eso no me llegó porque eso no era para mí. Pero nunca argumentamos desde las variables de por qué eso no fue para mí, ¿sí? Y este fenómeno del autoengaño también es uno de los aspectos en los cuales, pues, es fundamental escuchar, por un lado, lo que yo pienso, pero por otro, fomentar la posibilidad de que yo continúe en este ejercicio de autoengaño, es decir, que puede que mis argumentos no sean válidos, sin embargo, para mí lo son. Y eso hace que la construcción de la mentira pase también por ese fenómeno que se ha llamado el autoengaño, es decir, cómo yo argumento situaciones, circunstancias o mi diario vivir a partir de esto, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, le encanta ver videos en los cuales hablan mal del trabajo porque seguramente es alguien que no se siente muy bien en su trabajo, ¿cierto? O sea, como que veo esto y me identifico con ese sujeto que tiene un jefe fastidioso, en serio, y pues bueno, voy fomentando mis mecanismos de autoengaño. Entonces, mire que ya tenemos tres elementos interesantes para detectar que se está construyendo una mentira alrededor de algo que yo estoy viendo. Primero, que está muy bien escrito, ¿cierto? O sea, las mentiras y el fenómeno de la posverdad tiene la característica de que están bien escritas, por eso es un arte de mentir y por eso está la retórica ahí pegada a ella. En segundo lugar, pues piensa lo mismo que yo. Y en tercer lugar, fomenta mi autoengaño. Entonces, cuando empiecen a ver esos compañeros en cosas que ustedes han visualizado, empiecen a dudar si realmente esto es una noticia verdadera o está empezando a hacer lo que hace la retórica en muchos casos, no siempre, manipular al sujeto para que piense lo que yo quiero que él piense. Continuamos, por favor. Bien, se han dado muchos fenómenos, particularmente este tema de la posverdad ha estado muy asociado a la figura de Donald Trump. En algunos casos, por ejemplo, el tema de la denominación de fake news se le ha achacado a Donald Trump. Eso desde pues su primera campaña presidencial. Y se ha trabajado porque él fue uno de los primeros que fomentó a través del Twitter, ahora X, y ya ven quién lo está respaldando ahora en su segundo mandato, ¿no? Y a quien ya nombró, pues a Elon Musk, que es el dueño de Twitter y de X. Esta es una red a la que se le ha acusado de manipular muchísimo la información y sobre todo perfilar demasiado a los usuarios. Entonces, Em, la posverdad se ha definido como una distorsión deliberada de una realidad en la que los hechos objetivos logran su influencia al apelar a las emociones. Ese es un elemento importantísimo. Es decir, si se dan cuenta, piensa lo mismo que yo, construye mi autoengaño. Entonces, eso es apelar a las emociones y a las creencias personales. Por ello, la persuasión que logra una publicación en Internet se obtiene de su capacidad para lograr seguidores y adeptos a las causas. Es decir, las redes sociales inicialmente cuando salen como unos espacios en los cuales yo podía ubicar gente o podía tener la posibilidad de contactar a mi amigo, pero cuando esto empieza a fomentarse y a generarse un fenómeno sociocultural, pues se convierte en un elemento en el cual tener seguidores y adeptos a mis causas son fundamentales. No es nada fortuito, por ejemplo, que en las redes se muevan cosas que son fundamentales para muchos de nosotros: la política, la economía, la cultura.
y en algunos casos nuestras tendencias. Entonces, no sé, somos veganos, entonces pertenecemos a un grupo de veganos. Somos animalistas, entonces pertenecemos a un grupo de animalistas. Somos feministas, entonces pertenecemos a un grupo de feministas. Y si se dan cuenta, todas estas grupos a los que empezamos a pertenecer, pues terminan por reafirmar también nuestras creencias y la forma en la que llevamos la vida. Por ejemplo, hay muchos ambientalistas extremos y otros ambientalistas más moderados que también pues manejan todo este tipo de información. Y por ejemplo, en estas situaciones en las que hemos vivido ahora, en el que hay unas lluvias torrenciales, pues entonces se magnifican las circunstancias del clima para compensar la idea de que estamos viviendo un cambio climático muy fuerte, pero como ven, eso es apelar a las emociones y a nuestras creencias personales. Seguimos, por favor. Bien, hay algunos fenómenos que se han dado en el mundo eh, que fueron fake news, que fueron fenómenos de posverdad, es decir, esa que acude a una mentira emocional y que hay tres elementos grandes, no son los únicos, pero son los que dieron un inicio fundamental al manejo que se hace de la información en estos entornos de las redes y a generar desinformación. La primera de ellas fue la primera candidatura de Donald Trump, en el cual se acudió a la idea de la supremacía blanca, vuelve a ser parte también ahora de su segunda campaña y en la cual pues le dice a todos los estadounidenses de clase media lo que ellos quieren escuchar y es que América o Norteamérica o Estados Unidos es de los estadounidenses y no de los migrantes. Y si ustedes ven, pues sigue siendo su bandera y eso es lo que la gente quería escuchar, ¿cierto? Eso es lo que el norteamericano promedio me- de, de, de recursos medios espera escuchar porque es el que toda la mentira se ha estado montando alrededor de cómo los migrantes pues les quitan puestos de trabajo a este tipo de clase de trabajadora en Estados Unidos. El segundo fenómeno fue el referendo en el Reino Unido cuando decidieron salirse de la Unión Europea, que es más conocido como el Brexit, y en el cual también se manipuló toda la información. Las personas votaron por una ilusión que al final pues ha resultado bastante traumática para la economía de Inglaterra y de en general del Reino Unido y que eso pues fue también una manipulación de la información alrededor de lo que eso podía generar para los habitantes del Reino Unido, es decir, las ventajas que eso podría traer para el manejo de la economía del país. Y obviamente pues no podemos pasar por alto nuestro fenómeno de paz cuando se hizo el referendo para, los procesos de paz y que la cantidad de información que nos inundó, pues hizo que realmente este fuera un proceso fallido y que pues él no ganara a pesar de que habían unas circunstancias sociales que podían llevar a que él sí fuera el que hubiese ganado. Entonces son tres elementos claros de cómo se ha creado una mentira muy bien diseñada para que la gente se lo crea y por los resultados que vemos en estos tres casos demuestran que funcionan y que funcionan muy bien al momento de hacer manipulación de las personas. Continuamos, por favor. Bien, pegado a estos fenómenos, pues el tema de las fake news es una rama de la posverdad. Eso quiere decir que las mentiras, las noticias falsas no son solamente el único fenómeno de posverdad que existe, pero es el más arraigado porque es el que tiene una mayor facilidad de diseño y de transmisión a través de medios digitales. Entonces, ahora sí, continuamos, por favor. Vamos a ver cómo se hace un análisis retórico de una fake news. Entonces, continuemos, por favor. Bien, cuando uno hace un análisis retórico, se basa en estos tres elementos. Bueno, no es la única forma, pero es una forma de entender
cómo se construye una mentira. Hay tres aspectos, el etos, el patos y el logos. El etos es la credibilidad, es decir, quien me dice las cosas es quien le da toda la fuerza y la credibilidad. Por eso dice, se puede mostrar que tienes autoridad en un tema y será mucho más fácil persuadir a la audiencia. Fíjense que esto es importantísimo porque mucha de la información que corre siempre viene de mis familiares, de mis amigos, o sea, alguien se lo ha enviado y entonces ese lo replica y en muchos casos uno dice, no, pero es que mi hijo no me mandaría cosas que no son ciertas, o mi madre no me haría eso, o mi familia no entregaría información que no es cierta, ¿ven? Entonces, quien empieza a hacer el proceso le da la credibilidad que todos necesitamos. El otro es el patos que acude a la emoción. Entonces ya vimos cómo todos estos fenómenos de posverdad acuden a nuestras emociones que más nos movilizan, que es el amor y el odio, ¿cierto? O sea, todo lo que para nosotros significa algo por lo que luchar y eso es lo que amamos o lo que odiamos, pues es lo que se constituye como el logos, como el patos, perdón. Y por último tenemos el logos, que acude a los argumentos, es decir, ya cuando nos presentan una noticia que alguien nos hace creer que es cierta, que apela a nuestras emociones, luego la refuerza mostrándonos argumentos, datos, circunstancias en las cuales eso se da y entonces, por lo tanto, confirmamos que es verdadero lo que nos están diciendo. Entonces, a partir de estos tres elementos, porque ahora sí ya voy a mostrarles el caso de Noam Chomsky, pues vamos a ver cada uno de estos tres pasitos, cómo se dio en esa noticia. Continuamos, por favor. Bien. Esta es la publicación que sale en una de las revistas en las cuales Noam Chomsky había trabajado. Y si ustedes ven el texto, dice, última hora, muere Noam Chomsky a sus 95 años. El lingüista judío-americano, creador de la teoría de la adquisición del lenguaje, falleció hoy en un hospital de San Pablo, Brasil. Sin duda, triste noticia que conmoverá a los psicolingüistas, maestros y políticos y lo publican en El Heraldo de México y en Radio Universidad de Chile. La foto es tomada de una revista en la cual Noam Chomsky publica. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Avancemos y les cuento quién creó esta falsa noticia. Bien, este señor que están viendo allí es un profesor de comunicación de una universidad italiana. El profesor se llama Tommaso Benedetto, es un profesor de comunicación y ha hecho la muerte de un montón de personas. Ha matado a una cantidad de literatos, políticos, cantantes, es decir, tiene un récord enorme, enorme de personalidades que ha matado. ¿Y cómo lo hace? Acude a este fenómeno de la retórica. En este caso, el profesor creó una cuenta falsa en X a nombre de la Universidad de Arizona. Y a partir de ese usuario de X, posteó que el profesor Noam Chomsky hace minutos falleció en Brasil. ¿Recuerdan el ejercicio del ethos? Es decir, ¿dónde hay la credibilidad? Es una cuenta de la Universidad de Arizona, una universidad en la que Noam Chomsky trabajó durante muchos años. Entonces, cuando la gente lee el mensaje que publica una cuenta de X que viene a nombre de la Universidad de Arizona, pues realmente empieza a creer, ¿ven? La credibilidad que da el que sea una institución educativa la que hable sobre la muerte de Noam Chomsky. ¿Y qué pasó después? Sigamos, por favor. Esta es la revista Jacobin, una revista de izquierda norteamericana, en la cual Noam Chomsky ha publicado un montón de veces.
pues es uno de sus fundadores, básicamente. Y en esta revista, pues publicaron también la muerte de Noam Chomsky. Pero aquí viene uno de las cosas más particulares. Este no fue el titular inicial que sacó la revista. Ellos hicieron un montaje luego de que se enteraron de que Noam Chomsky no había muerto. Entonces, para no generar un como un movimiento muy fuerte alrededor de por qué ellos no se habían cerciorado de la noticia, pues lo que hicieron fue denominarlo como una celebración a Noam Chomsky, ¿sí ven? A un intelectual y a un gigante del intelectual y moral. Entonces, lo que hacen es convertir el titular que inicialmente hablaba de la muerte de Chomsky en un espacio para celebrar la vida de Chomsky. Y así, pues, todo el texto fue cambiado. No es posible, y busqué en muchísimos sitios tratar de ubicar la primera publicación que saca la revista, pero la desaparecieron totalmente de internet. Seguramente bloquearon los espacios porque, pues, eso significaba que a la revista también la habían engañado. Entonces, cuando la revista publica esto que estaba celebrando a Noam Chomsky, obviamente una revista en la que él publicó muchas veces, pues se confía nuevamente, es decir, esta revista vuelve a darle credibilidad a la muerte de Chomsky y cuando ellos lo publican, pues evidentemente las redes explotaron con la noticia de que realmente él había fallecido. Continuamos, por favor. Se convierte en totalmente viral. Estos, como ven, son periódicos de muchas partes de Latinoamérica y del mundo. No copié de otros sitios, pero muchas de las portadas en las que se había matado a Noam Chomsky se retiran de internet. Entonces, miren lo interesante de este profesor que monta una mentira para ver cómo las redes sociales eran capaces de movilizar una noticia en menos de 15 minutos, que fue el espacio que quedó cuando lo publican en esa cuenta de X y cuando sale en la revista Jacobin. Y todos los periódicos y todos los sitios de noticias publican la muerte de Noam Chomsky. Este, como les digo, son algunos de los que se logró recuperar porque la mayoría de los periódicos, incluidos nuestros periódicos aquí en Colombia, El Tiempo y El Espectador, cambiaron los encabezados y como esto fue una noticia que circuló a través de los medios digitales, es decir, no alcanzó a ser un documento impreso, entonces se puede cambiar fácilmente la información. Sin embargo, pues la noticia de su muerte conmovió a muchísimas personas y entonces aquí es donde podemos empezar a hablar de la emoción, ¿cierto? Noam Chomsky es una persona que representa, por lo menos a unos contextos tercermundistas, un intelectual que no está de acuerdo con muchos de los procesos económicos, políticos y sociales que desarrolla Estados Unidos con los países pobres. Entonces, eso hace que se exalte la figura de Noam Chomsky y que además se hable pues de que la humanidad ha perdido a alguien muy importante para hacer contrapeso en los contextos políticos. Entonces se dan cuenta la emocionalidad que esto genera, es decir, la búsqueda intencional, primero, de hacer un elemento de credibilidad, pero segundo, de acudir a la emoción de todas las personas que pues en el mundo aprecian la figura de Noam Chomsky. Continuamos, por favor. Bien, este es el amigo de Noam Chomsky en Brasil, que termina publicando la noticia en su cuenta de X también, y diciendo, pues, él aparece en un video diciendo que acaba de hablar con Valeria Chomsky, que es la esposa de Noam Chomsky, y que le acaba de decir que no, que él está vivo, que está en el hospital porque tenía una, una afección de salud, pero que él no se ha muerto, que él sigue vivo. Entonces, él publica el video, va corriendo y publica el video corriendo hacia el hospital diciendo que no es cierto que Noam Chomsky haya muerto
y que pues que todo fue una noticia falsa. Miren desde dónde surge, desde una universidad en Italia y es alguien en Brasil que llama a la esposa de Chomsky para confirmar si es más, ella en el momento en el que él la llama, ella ni siquiera sabía que la noticia había empezado a circular por el mundo entero de que él ya estaba muerto. Entonces, estos construcciones de las mentiras se da cuenta de que no importa en qué lugar del planeta suceda, el movimiento y la difusión de la información fluye de una manera muy rápida. Continuemos, por favor. Bien, estos son algunas de de los memes que posteriormente salen después de que ya se ha desmentido, de que han desmentido la muerte y de que se han publicado los WhatsApp de Valeria Chomsky también en cuestión de minutos, ¿no? El mundo estaba inundado ya con con las informaciones de que no era cierta la noticia, pero particularmente me gusta mostrar esto porque refleja estos todos son tomados estos, los dos primeros son tomados de memes hechos en Latinoamérica y como ven, en una aparece Lisa cargando a Noam Chomsky y dice, Chomsky está muerto y los otros, ¿qué? Y dice, muerto de ganas de votar contra la ultraderecha. Entonces, empieza los memes a revivir lo que es y la figura de Noam Chomsky. Y allí es donde hablamos del logo, ¿sí ven? Entonces es cuando ya se pasa al argumento, pero al argumento consolidado. Y una de las mejores es esta. Hoy a las 2 de la tarde, el lingüista Noam Chomsky fue trasladado a un hospital donde fue declarado muerto. Posteriormente fue trasladado a un mejor hospital donde su condición mejoró a vivo. Y todos los que vivimos en Latinoamérica, pues sabemos que es una realidad el hecho de que depende a qué hospital te lleven, te atienden mejor o peor, y entonces pues eso puede cambiar las condiciones. Entonces, son, son situaciones que son culturales, ¿cierto? Son dadas alrededor de una circunstancia que sucede, pero cómo la leemos nosotros entonces ya desde nuestro contexto particular, desde un fenómeno político como la ultraderecha o desde las condiciones que nuestros hospitales tienen en diferentes partes de Latinoamérica. Y el que está al lado, que es Dexter, ese sí es un meme en Estados Unidos y pues tiene una foto de Noam Chomsky que dice, te he fallado porque pues seguramente fue uno de los tantos que posteó. Ese meme es muy particular porque fue el que mayor circulación entre las redes tuvo. Y eso también tiene una lectura muy interesante en la medida en la que Chomsky ha sido también un detractor de todo este manejo de la información, de todo este manejo que se hace de falsas noticias y pues haber creído que él se había muerto sin haberlo corroborado, pues es también un sentido de te he fallado porque no fui capaz de corroborar que realmente la noticia era cierta y todos nos dejamos llevar por lo que circuló en un momento determinado. Pero miren el contraste y veamos la siguiente diapositiva. Eh, no, la anterior. Esa. ¿Se acuerdan del meme que decía que Noam Chomsky lo pasaron de un hospital al otro? Esta es la publicación que se hace en uno de de los diarios en España y entonces dice el día que Noam Chomsky murió en las redes sociales, pero salió vivo de un hospital en Brasil. Entonces, como ven, es un ejercicio ya mucho más académico, ¿cierto? El otro es el ejercicio cultural, el de masas, el que muestra cómo a una gran cantidad de personas le ha afectado la noticia de la muerte, pero cómo se hace también el manejo desde un entorno que pretende ser mucho más serio, más académico y más trabajado, pero al leerlo, pues cuando uno lee el artículo, es interesante porque pues básicamente es ese mismo análisis de, oiga,
los hospitales en Latinoamérica son un desastre, las redes nos movilizan sin que nosotros tengamos conciencia de que eso nos están haciendo. Entonces, son dos formas de analizar el mismo fenómeno bajo parámetros culturales populares y bajo parámetros de análisis de un escritor que hace un análisis mucho más académico de la situación y de por qué se da este ejercicio de la muerte de Noam Chomsky. Ahora sí, avancemos a la siguiente. Como ven, esta imagen me gusta mucho porque viene de fact, ¿cierto? De hecho a fake que se convierte en mentira, ¿sí? Entonces, es un ejercicio de demostrar que muchas de las cosas que circulan por las redes, y aquí yo creo que los maestros tenemos una responsabilidad muy fuerte con nuestros estudiantes, porque los jóvenes han entrado a las redes y a todos estos fenómenos de Internet sin tener mucha reflexión frente a qué es lo que se produce y en muchos casos los jóvenes tienden a ser más manipulables frente a estas cosas y a estas construcciones porque lo que muestra estas fichas es que hay una intencionalidad creada alrededor de cada mentira que se produce y de cómo, pues, lo que busca es generar ese tipo de reacciones. A veces reacciones violentas, ¿no? Han sucedido casos en los cuales se ha maltratado físicamente a personas porque hay una noticia que dice que eso sucedió. ¿Recuerdan lo que pasó hace un tiempo en el Reino Unido que apareció una bomba en un templo judío, creo que era, y una noticia circuló que había sido un chico árabe el que había puesto este artefacto y pues en muchos barrios en Londres atacaron a comunidades de árabes, pues porque se suponía que ellos eran los que habían cometido ese ataque. Entonces, esto es un ejercicio que debemos aprender. Que cómo se detecta una noticia falsa, pues ya hemos visto cuando eso apela demasiado a nuestras emociones, cuando sentimos que estamos recibiendo demasiada información de lo mismo y que refuerza muchas de las cosas, es decir, cuando uno le coloca un like a algo, le está diciendo a las redes, esto es mi forma de manipularme. Entonces, es muy interesante poder hacer estos tipos de ejercicios de reflexión con los estudiantes, porque por desgracia, ellos y las personas, los adultos mayores, son los que se están viendo más afectados por estas construcciones de noticias falsas. Bien, creo que allí terminamos, me parece. Sí. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, profesora Mónica. Qué buena presentación, exhaustivo análisis y no nos equivocamos en el título al llamarlo una anatomía de un caso de desinformación, con un recorrido por todas las posibilidades de aproximación desde la comunicación y los fenómenos en torno a, desde el momento en el que surge el engaño, la reacción, la verificación y luego ya los memes que vienen a un poco también a burlarse de lo que nosotros como productores de contenidos o otras actores estamos haciendo, ¿no? Muy interesante. Toda la propuesta de análisis es parte de unos de los ejercicios y de los módulos que tenemos en este diplomado. ¿Cómo hacemos para combatir este fenómeno que es cada vez más grande? Y también cómo hacemos para identificar los tipos de desinformación, porque no es lo mismo eh, un meme que está burlándose de una situación a una noticia falsa o una información que intenta sesgar la opinión hacia un lugar, ¿no? Y mucho menos cuando identificamos casos como campañas que están completamente dirigidas y tienen la intención de influir en elecciones, influir en votaciones, que se ha demostrado que tienen
personas con mucho poder y dinero detrás para poder hacer esas campañas, ¿no? Clip hizo un importante reportaje, una investigación que recoge casos de desinformación en las elecciones más recientes en América Latina, donde participan personas de la política con mucho poder económico, entre ellos Bolsonaro, y su rechazo a los resultados electorales en Brasil cuando ganó Lula en la última elección. Pero para no ir muy lejos, está sucediendo en el vecindario y bueno, tenemos un desafío enorme porque esto se supone que estamos en el proceso de formar ciudadanía, formar ciudadanos, y ahí aparece una pregunta y que quiero trasladarle, la hace, voy a decirle quién, una profesora Paula Quintero. Ella nos pregunta que en muchos currículos se está buscando profundizar en la educación en ciudadanía digital. Si crees que es posible enseñar a los estudiantes a consultar noticias y redes de manera responsable, sin enseñarles a producir información de manera responsable, es decir, solamente siendo consumidores y no productores, le traslado la pregunta y los animo a los demás a, en la medida que vayan levantando la mano también, a encender la cámara y que le hagan la pregunta directamente a la profesora Mónica. Bien, Paula, claro, efectivamente no es posible hacer ser solamente consumidor y ser solamente consumidor en las redes es uno de los mayores errores que podemos tener, porque pues definitivamente tú ves que en la medida en la que yo lo que hago es consultar información, esa información me perfila. Es decir, cuando yo entro a una red como Instagram, por ejemplo, o TikTok, y yo empiezo a buscar cierto tipo de información, pues que me dicen, ah, eso es lo que te interesa. Entonces empiezan a darte mucha más información de lo mismo. Alguien por ahí, cuando yo estaba conversando, dijo que lo del autoengaño era un sesgo de confirmación, ¿cierto? O sea, cuando uno reafirma lo que uno quiere, y sí, efectivamente ese es el nombre, un sesgo de confirmación, y es que refuerza lo que yo quiero. Entonces, pensar en un ejercicio de ciudadanía digital evidentemente tiene que pasar por el ejercicio de saber consultar, pero también de saber producir información. Entonces, eso quiere decir que nosotros también tenemos que poner un ejercicio ético a la hora de escribir información, porque en muchos casos, por ejemplo, nosotros, no sé, para hacer este tipo de ejercicios hacemos que los chicos generen podcasts o que hagan algún otro ejercicio de producción de contenido, pero entonces en esos casos tenemos que también ser muy correctos frente a de dónde estoy tomando la información. ¿Quién es mi canal de confiabilidad? ¿Cuál es la referencia que yo tengo? Sin que eso se vuelva un ejercicio académico, ¿cierto? O sea, no es para que, bueno, si no tengo las 20 referencias de los últimos 5 años y publicación en Q1, pues no me va a servir. No, pero sí es un ejercicio de ser productor y de ser productor con toda la conciencia, no manipulación, ojo, porque entonces nos pasamos a fenómenos de posverdad, sino de hacer un manejo objetivo de la información, que es de lo que empezamos a doler en la mayoría de los medios, ¿cierto? O sea, todos sentimos que cuando vemos un noticiero, alguien nos está manipulando para que leamos la noticia como ellos quieren que nosotros la leamos. Entonces, buscar la objetividad en estos ejercicios es bien interesante. Ahora, hacer ejercicios, hace como unos 2 años tuvimos un ejercicio en Barranquilla y llevamos diferentes noticias y les pedimos a los chicos que nos dijeran cuáles eran verdaderas y cuáles eran falsas. Y curiosamente pasó todo lo contrario. Las que eran verdaderas ellos pensaron que eran falsas y las que eran falsas pensaron que eran las verdaderas. Entonces, eso tiene que ver también, como les decía, con esa construcción retórica y cómo argumento yo una mentira para que me parezca verdadera. Pero tienes toda la razón cuando dices que hay que pasar de ser consumidores a ser productores y productores con todo el sentido ético y responsable que eso implica.
De acuerdo, y ese es el espíritu que anima el diplomado Herramientas para leer el mundo. La idea es que al final quienes van terminando el diplomado, estamos ya en la fase de las últimas semanas, han notado que, bueno, después de un trabajo exhaustivo, un poquito agotador, pero van viendo los resultados y el objetivo es ese, que al final puedan producir información y dar herramientas para hacerlo dentro del aula de clase, que es de las cosas más bonitas, porque también cuando un estudiante se ve ve reflejado su trabajo para publicar y para socializar en escenarios de publicación. Hay un estímulo también, ¿no? De participación en la producción de información y de narrativas. Y si eso se hace con responsabilidad y como señala la profesora Mónica, con ética, con una visión de verificación de los datos, pues estamos entrenándonos también para evitar caer en desinformación. Esa es una de las apuestas de la FLIP. Bueno, hay una profe, María Fernanda Sánchez, le animo a que encienda la cámara y haga la pregunta directamente atrás del micrófono. Ay, perdón un segundito. Muy buenas noches para todos. Quiero agradecer nuevamente por estos maravillosos espacios que nos brindan y me he tomado la libertad de invitar a una colega docente, pues que no está en el diplomado, pero comparte conmigo una visión de la educación que es absolutamente maravillosa. Me conocerá porque siempre hablo, soy profesora de lengua y literatura del IB, de un colegio en República Dominicana. Entonces me identifico mucho con la profesora Mónica cuando está hablando de esa labor de responsabilidad que uno tiene con los estudiantes. Y es algo que nosotros profesores del mundo del bachillerato internacional tenemos y creo que marca cierta diferencia frente a la educación tradicional que nosotros veíamos con el currículo nacional colombiano. Y es que nosotros formábamos seres humanos que servían, bueno, o estoy hablando más bien desde una visión tradicional, ¿no? Que estábamos viendo que los ciudadanos teníamos que formarlos desde una visión local. Entonces abarcábamos solamente lo que concernía a nuestro territorio. Entonces, si estábamos en la ventaja de trabajar en un colegio en Bogotá, dejábamos abandonado un poquito más desde allá de la barrera. Y esa es información que es tan desastrosa para nuestra realidad colombiana, ¿no? Que a veces permitía que permearan nuestros espacios y que nuestros chicos no fueran conscientes que había un conflicto más allá de las barreras, que teníamos la fortuna que teníamos una familia en el cual, yo lo digo por experiencia, por anécdota, utilizando un poquito del patos, que en mi familia se dialogaba y se hablaba de la realidad que había más allá de las paredes. ¿A qué voy con esto? Pues que nosotros en nuestra formación para los chicos no solamente abordamos esos textos literarios que no le ponían a leer en el colegio, la Odisea, Cien años de soledad, Bodas de sangre, sino que vamos más allá, vamos al análisis de esos textos no literarios. Entonces, estoy en este momento trabajando con mis chicos de año 2 de diploma, columnas de opinión, pero es particular porque aquí en República Dominicana solamente hay tres medios de comunicación y si en Colombia se ve esos sesgos informativos, aquí es latente. Entonces los pongo a buscar a los chicos en el periódico físico porque ellos ya no conocen lo que es el periódico físico. Miss, pero es que aquí no hay casi. Ok, busquen por internet y lo primero que encuentren, Colombia. O sea, eso me hace sentir como con un corazón que me late fuertemente. Y entonces hemos trabajado, por eso quise participar, he trabajado con esta estructura que usted trabaja del ethos y del pathos. Y desde ellos, ¿sí? Desde tocar ese sentimiento. Hombre, ¿usted cómo va a convencer a su papá que le dé permiso de salir? ¿Sí? O usted cómo le va a convencer al profesor de que la nota que usted se ganó merece un poquito más. O el rector, ¿cómo es capaz de hacer que usted se inscriba en un programa del IB? Entonces, es importante que nosotros generemos en nuestros estudiantes este criterio ético y este criterio crítico frente a los medios como se acceden. Yo les comentaba en una sesión pasada que para mí este proyecto ha sido supremamente retador porque me puse a soñar mucho y me tocó aterrizarme en una realidad.
y es que no podía hacer un abordaje de textos eh, informativos como yo quería, porque estos chicos viven en una sociedad que es muy cerrada. Y ¡pum! Llegaron los papás a decir que en el colegio estábamos intentando hacer un lavado mental y estábamos tratando de hacer que nuestros chicos, o sea, me dijeron a mí que yo estaba tratando de hacer que mis chicos tuvieran una visión diferente y que yo era comunista porque era colombiana. Y yo, ay, Dios mío, como que voy empacando mi maleta y me voy devolviendo. Pero ok, cambiemos el asunto y vamos a ver cómo los textos nos transforman. Entonces son capaces de analizar conceptos centrales como la identidad, por ejemplo. Cogieron la identidad y lo analizaron en un texto, no sé si lo han visto, El secreto del río, ¿no? Entonces me la jugué por ahí, dije, si me echan de colegio, que me echen. Pero es la identidad y sobre todo la identidad de una comunidad indígena y esta identidad de género que aquí es tan tenaz, ¿no? No, es que aquí le dicen a las personas, a los hombres, digamos que tienen orientación sexual diferente, le dicen los pájaros. Cómo el signo se transforma y ese significante hace que nosotros concibamos la identidad de manera diferente. Entonces, profesora Mónica, le agradezco mucho y desde aquí estoy sembrando una semillita de ajonjolí chiquitica para que estos jóvenes que son las futuras generaciones nos acompañen de una manera más crítica y que sean capaces de leer detrás del telón, como yo les digo, que sean capaces de ver en unas viñetas humorísticas aquí, uno que hay que se llama Poteleche. Los invito a los que no la conocen. Poteleche es maravilloso porque todos los elementos dialectales que se manejan es maravilloso, ¿no? Aquí se escribe como se habla. Las campañas publicitarias son, se escribe como se habla. Esos pequeños pinceladas de esa lectura que hay más allá, creo que podemos generar algo más, ¿no? Además, porque República Dominicana es del Caribe, pero ellos se creen gringos, ¿sí? Y entonces aquí estaban más preocupados por la reelección de Trump que por la reforma fiscal que iba a llegar y que iba a afectar a toda la sociedad. Esos son de los fenómenos bonitos que yo digo, bueno, ya vamos viendo un cambio, ¿no? Y digamos, los lunes y los viernes hay un espacio colectivo donde los chicos tienen que dar una noticia. Entonces ya van a dar la noticia y me miran. Y entonces ya saben que ellos tienen que haber consultado en una fuente confiable, libre de sesgos de cualquier tipo, y ojalá que ellos sean críticos para decir, oiga, ¿le creo? ¿No le creo? ¿O cómo le puedo decir con mis palabras a partir de mi lectura? Eso era todo y muchas gracias al diplomado. No sé en qué resulte este proyecto, no sé si obtenga mi diploma, pero por lo menos sé que lo que me ha dado es absolutamente maravilloso para mi espacio en clase. Profesora Mónica, mil gracias por esa experiencia tan bonita que nos acaba de relatar. Gracias, María Fernanda. Pues Muchas gracias. interesantísimo y sigue con tu propuesta porque seguramente vas a lograr transformaciones importantes, ¿no? Sí, la profesora María Fernanda ha sido muy activa y ya la conocemos en este espacio. Gracias por ese aporte porque además nos hace, nos emociona mucho escucharla desde por allá haciendo su trabajo y seguro que, que sí va a obtener el diplomado. Esperamos es con ansia porque ya sabemos de lo que son capaces los estudiantes y lo que estás haciendo y hemos visto la censura también. Esto ha sido también una discusión interna en nuestro equipo porque hemos visto cómo los padres de familia en algunas comunidades donde los profesores quieren arriesgar un poquito más e ir un poquito más lejos y poner a pensar a los estudiantes, pues lo decía también Oscar hace una semana, ¿no? Somos los insurgentes, los guerrilleros que llegaron a cambiar todo. Y decía eso, porque enseñar a pensar es eso, o sea, finalmente, pues a Sócrates no la sacó barata. Entonces eso es difícil y yo entiendo, pero lo interesante también es cómo podemos sortear esos mecanismos de censura y también hacer llegar eh, el mensaje al final que queremos, que es lo interesante, cómo podemos construir ciudadanía y utilizando también herramientas retóricas, herramientas de trabajo que pueden ayudarnos a desplazar un poco esos significantes y esos significados donde queremos que lleguen. La profesora Marien Plata hace la pregunta de cuáles son las principales recomendaciones para que los docentes enseñen a los estudiantes a desarrollar
habilidades como productores y consumidores responsables de contenido digital informativo. Con esta pregunta ya vamos a ir cerrando nuestro espacio. Profesora Mónica. Sí, pues mira, yo creo que un ejercicio hablando de lo que comentaba María Fernanda sobre hacer estos ejercicios reflexivos con los estudiantes tiene que ver con que yo quite mis sesgos y mis autoengaños y lea los argumentos de la contraparte, ¿cierto? Porque normalmente uno que hace, pues uno se refuerza con lo que a uno le parece y uno opina, pero es importante, por ejemplo, aprender a leer argumentos diferentes a los míos y saber si esos argumentos realmente tienen solidez. Entonces creo que ahí cuando yo leo al otro, cuando leo el argumento tan bien desarrollado que me plantea y me cuestiona, en ese caso, fíjate que eso me ayuda para ser un buen productor, porque lo que buscamos es que quien produce la información tenga objetividad y no que traslade nuevamente toda su forma de pensar, ¿cierto? O sea, cada uno de nosotros argumenta desde nuestras posturas, desde lo que pensamos, desde lo que creemos y desde cómo definimos esos conceptos. Pero hay otros que están en la contraparte. Entonces, un buen ejercicio es leer argumentos que están en contra de lo que yo pienso y ver si realmente ese argumento tiene una validez real y entonces puedo decir, ¿es un buen argumento? No lo comparto, pero creo que la manera como está argumentado es válido. Es decir, la vida no es blanco y negro, ¿cierto? O sea, somos escalas de grises y escalas de muchos colores. Entonces también tenemos que aprender a leer a otros, ¿cierto? O sea, yo, por ejemplo, los domingos me gusta leer la revista Cambio. Entonces, muchas veces leo esto y digo, esto es como que hay unos que refuerzan lo que yo pienso y otros que como que siento que están haciendo más un proceso em, editorial, ¿no? Como de capturar gente, o sea, volver otra vez al sesgo. Pero cuando uno lee, por ejemplo, artículos, no sé, a veces me gusta leer los artículos que produce Germán Vázquez Lleras, me toca hacer acopio de voluntad. Escribe muy bien, pero sus argumentos son terribles. Es decir, él acude es a la emocionalidad del sujeto sin argumentos, ¿cierto? Pero escribe muy bien. O sea, debo decir que su gramática es impecable. Entonces, ese tipo de ejercicios, es decir, no quedarnos solamente en lo que nos refuerza, sino en poder leer otras cosas que nos van a dar visiones diferentes, es lo que nos ayuda a ser más objetivos en lo que producemos y a también darnos cuenta de que el mundo no es como yo lo quiero, que hay otras posturas, pero que esas también pueden ser construcciones premeditadas para generar esos espacios de violencia, ¿no? Porque en muchos casos también hay publicaciones que tienen la clara intencionalidad de que las personas entren en debate frente a ellos. Y ese es un buen ejercicio, por ejemplo. Si tú quieres empezar a lograr objetividad, plantea ejercicios que generan debates a favor y en contra, porque eso genera ese buen ejercicio de reflexión entre los estudiantes. Genial, profesora Mónica. Yo también considero que hay que ser mucho más activos y menos pasivos en la búsqueda de información, porque no podemos dejar que los algoritmos sean los que nos digan y nos prescriban que tenemos que leer. Eso que estaba señalando de buscar y también activar una actitud, poner una actitud de voy a leer lo que no me, lo que probablemente contradice mi sesgo. Es una actitud responsable para precisamente combatir y ver de pronto la posibilidad que hay ahí en ese encuentro de debatir conmigo mismo lo que yo creo.
Entonces, fascinante lo que estás diciendo. Muchísimas gracias a los profesores y profesoras que se conectaron esta noche eh, para darles un par de recomendaciones. Ya estamos cerrando. Yo sé que estamos con trabajos finales. Hay en este momento mucha expectativa también del cierre, pero no se desanimen, animen a los que estén desanimados. Estamos a un pasito de entregar el piloto y el trabajo final y las últimas correcciones, y esto lo estamos informando por redes sociales, por nuestra red, por WhatsApp, y allí podrán encontrar toda la información necesaria para cerrar satisfactoriamente este diplomado. Y nada, les quiero dar las gracias porque llegamos a este momento, estamos terminando este último webinar del año y les agradecemos a la profe Mónica porque pues nos enseña siempre que está en estos espacios y nos anima también a seguir haciendo investigación, a trabajar con verificación, y hoy aprendimos un montón también. Y a los demás pues un abrazo, feliz noche y nos vemos a la próxima. Espero que para el momento de la graduación, que va a ser este año, espero, y que todos estemos ahí también conectados para recibir nuestros diplomas. Feliz noche, Hasta luego, gracias. Hasta luego, feliz noche. gracias.